En 1889, von List utiliza por primera vez el concepto de ciencias penales, cuando esboza una diferenciación de las ciencias penales, las cuales agrupa en dos grandes bloques. Por un lado, el derecho penal en sentido estricto o la ciencia del derecho penal, términos que considera equivalentes. Por otro lado, la política criminal en sentido amplio, que agrupa el resto de contenido de las ciencias penales y en la que se incluyen la biología y la sociología criminales, por más que la política criminal no se agote en ellas. Solo ocasionalmente va a utilizar un concepto de estricto de política criminal, que presuponiendo la biología y la sociología criminales, muestra un contenido epistémico distinto de ellas. Por lo demás, la ciencia penitenciaria carece de autonomía. En parte es del derecho penal en sentido estricto y en parte de la política criminal. Lo interesante de este momento en la evolución del pensamiento de von List es, ante todo, la configuración de una nueva ciencia penal, lo que es la política criminal, que pasa a ser la contraparte de una ciencia del derecho penal que tiene problemas para diferenciarse del derecho penal propiamente dicho. En efecto, la política criminal surge como una gran fuerza atractiva hasta el punto de que incluye dentro de sí lo que ahora llamaríamos la criminología, sin que por lo demás se confunda con ella. Cierto es que von List todavía no tiene suficientemente claro los contenidos epistemológicos ni de la política criminal ni de una biología y sociología criminales a las que denomina en el mismo estudio antropología y estadística criminales respectivamente. Por el contrario, la ciencia penal no va en este estudio más allá de la interpretación de los preceptos penales y procesal penales y de desarrollar una depurada abstracción de los conceptos de delito y pena. Aunque, para ser justos, hay que decir que un trabajo precedente fue en 1886, donde von List ha considerado que toda ciencia jurídica y la ciencia del derecho penal en particular es al mismo tiempo ciencia sistemática y ciencia práctica. Este estudio de von List para ubicar a la política criminal es que lo ubica como una ciencia aplicada, prudencial, con un fin práctico y que se funda en los conocimientos de la sociología criminal, aunque es más que eso, incluso otra cosa. Esta nueva profundización en sus conceptos de las ciencias penales nos da algunas claves interesantes. La más importante es que se produce una nítida distinción entre política criminal y los contenidos de lo que luego será la criminología. La política criminal, por más que se funde en los conocimientos de la sociología criminal, es una ciencia de distinta naturaleza, con fines y contenidos propios. A su vez, esa criminología en ciernes, la sociología criminal, aunque sigue sin tener una plena autonomía, ahora porque se encuentra bajo el amparo de la sociología, refuerza su contenido epistémico al subsumir dentro de ella la antología criminal. Además, la distinción entre derecho penal como conjunto de reglas jurídicas y ciencia del derecho penal como técnica logístico-sistemática del manejo de esas reglas, abre el camino, aunque List no lo haga, a la consolidación de la dogmática jurídico-penal. Ya una vez que hemos visto en dónde rastreamos la aparición y paulatina consolidación de la política criminal entre los saberes y los pensamientos del von List, vamos a penetrar de la mano de von List en ese saber penal para entender cabalmente el objetivo, método, objeto y medios y ámbitos de actuación de la política criminal. La política criminal es un saber práctico cuyo objetivo es diseñar y poner en práctica, como ya les había dicho en la clase introductoria, una estrategia sistemática y eficaz de lucha contra el delito mediante la intervención estatal. No es por consiguiente un saber teórico, por más que eso se sirve, de hecho, precisa en determinados conocimientos empíricos para desarrollar su pretensión. En ese sentido, esta política criminal que estamos estudiando bajo los pensamientos de von List se desarma nítidamente tanto de los intentos del racionalismo ilustrado y revolucionario de fines del siglo XVIII y principios del XIX, como de posteriores formulaciones basadas en las fantasías de la escuela filosófica del derecho, en la autosuficiencia de la escuela histórica o la esterilidad de la teoría pura del derecho. En su acceso a un estatus de ciencia aplicada, la política criminal ha tenido un papel determinante
que ha podido disponer de los conocimientos obtenidos por diversas ciencias naturales y sociales que hoy agrupamos bajo el nombre de criminología. Esta ciencia práctica, además, confía en sus capacidades, por lo que sale al paso de opiniones extendidas en el derecho y en la criminología que muestran su escepticismo ante la posibilidad de modificar sustancialmente la naturaleza y el volumen de la delincuencia mediante intervenciones estatales. También debe de enfrentar la condescendencia de los juristas dogmáticos académicos que miran por encima del hombro sus propuestas consideradas idealistas o románticas. La política criminal elabora sus propuestas de lucha contra la delincuencia a partir de un conocimiento etiológico del delito, es decir, de las causas que lo originan. Ese conocimiento lo obtiene, como ya se los he dicho, de la criminología, lo que explica que von List inicialmente no diferenciara bien entre criminología y política criminal. La investigación criminológica le pone de manifiesto que el delito, como fenómeno social, se materializa en comportamientos personales influidos por dos grandes grupos de condicionantes, unos de naturaleza psicológica y otros de naturaleza social. Ambos tipos de condicionantes deben ser objeto de la intervención político-criminal. En cualquier caso, si el delito no es un hecho abstracto, sino un comportamiento llevado a cabo por individuos concretos sometidos a ciertas influencias, cualquier estrategia que quiera influir sobre aquel deberá desplazar su objeto de estudio del hecho cometido a la persona que lo realiza, del delito al delincuente. Eso no quiere decir que el hecho delictivo, su cualidad y su gravedad pasen a ser irrelevantes, pero sí que junto a él, a la hora de establecer la pena, adquiera protagonismo la persona del delincuente. La política criminal, a partir de clasificaciones psicológicas de los comportamientos delictivos en función de la actitud interna del delincuente, manifestada en el hecho, procede a una clasificación propia, de estricta naturaleza político-criminal de los delincuentes. Ella se funda en la actitud del delincuente hacia el ordenamiento jurídico, es decir, en su mayor o menor peligrosidad criminal, y desde ese punto de vista está en condiciones de identificar tres grandes grupos de delincuentes: los ocasionales, los habituales corregibles y los habituales incorregibles. Estas tres tipologías de delincuentes son el fruto de una determinada combinación de influencia de los dos grupos de factores antes aludidos, psicológicos y sociales, sobre delincuentes concretos. La política criminal, si quiere ser eficaz en la lucha contra la delincuencia, debe intentar eliminar bien esos factores generadores del delito o bien neutralizar o reducir sus efectos sobre los delincuentes. La eliminación de los factores de los factores psicológicos fundados en la herencia está fuera del alcance de la política criminal. La eliminación de los factores sociales puede, quizás, ser objeto de la política criminal, aunque más bien pertenece a la política social. Sin embargo, la neutralización o reducción de los efectos que unos u otros factores producen en los delincuentes individuales y que les terminan llevando al delito sí que puede realizarse mediante intervenciones penales, y esta es sustancialmente la tarea que le compete a la política criminal. En concreto, la política criminal persigue intervenir sobre los diferentes tipos de delincuentes identificados mediante la imposición y ejecución de las penas y medidas de seguridad. Estas habrán de ser las más adecuadas en su naturaleza e intensidad a la personalidad y peligrosidad criminal de cada uno de ellos, de forma que se obtengan los mejores efectos de prevención de delitos en el futuro. Son, pues, la pena y la medida de seguridad los efectos efectivos especiales que ellas están en condiciones de lograr, los elementos fundamentales del programa político criminal. A diferencia de lo que ha sido habitual en la escuela clásica del derecho penal, el empleo de los instrumentos preventivos ya no queda condicionado por una previa satisfacción de la retribución por el hecho cometido. En realidad, la lucha de las escuelas se ha saldado con un compromiso en virtud del cual las pretensiones preventivas han pasado a primer plano, y el contraste de escuelas se refiere ahora a si deben predominar las aspiraciones preventivas generales o los preventivos especiales. Por lo demás, la admisión de las medidas de seguridad ha posibilitado atender mejor las demandas preventivo especiales ya no satisfechas exclusivamente por la pena. Ahora bien,
Para que el programa político criminal sea factible, es preciso que la criminología y la penología suministren datos empíricos suficientes, procedentes de la investigación científica, sobre cuáles sean y que de modo los efectos preventivos especiales susceptibles de alcanzarse con la pena y la medida de seguridad. A este respecto, se puede decir que se han identificado tres tipos de intervención: la intimidación, la corrección y la inocuización del delincuente, que tienen efectos diversos según el tipo de delincuente ante el que estemos. Para sacar adelante esta estrategia de lucha contra el delito, es preciso que el legislador reconfigure el derecho penal de modo que esté en condiciones de proteger los bienes jurídicos mediante un uso eficaz de los efectos de la pena y la medida de seguridad. La política criminal le ofrece al legislador un programa de intervención científicamente fundado en las causas del delito y en el modo de contrarrestarlas en los delincuentes individuales mediante la reacción penal. En consecuencia, proporciona al legislador el saber científico aplicado bajo cuya guía y asesoramiento se ha de evaluar críticamente el derecho penal vigente, se ha de reformar y se ha de valorar su desempeño en el futuro. Naturalmente, esa transformación del derecho penal debe incidir de manera sobresaliente sobre el sistema de penas y medidas de seguridad, la determinación legal y judicial de ellas y su ejecución. A este respecto, son numerosos los trabajos de Bonis que se ocupan con mayor o menor detenimiento de asuntos relativos a esos ámbitos de la intervención penal. Quiero destacarles, entre muchos otros, las penas cortas de prisión y sus penas sustitutivas, la condena condicional, la pena de multa, las medidas de imponer a jóvenes y menores, el tratamiento de reincidentes, las penas indeterminadas o el régimen penitenciario. Por supuesto, la consolidación de las medidas de seguridad como segunda reacción frente al delito está en el haber de esa transformación. Pero también el sistema de responsabilidad penal y la tipificación de los delitos resultan directamente afectados por la nueva estrategia adoptada. No se trata, desde luego, de sustituir esos elementos básicos del derecho penal y la depurada elaboración sistemática que se ha logrado con ellos, por una aproximación científico-social al delito y al delincuente. Así, debemos reiterar una y otra vez que solo puede practicarse una buena política criminal desde un conocimiento y dominio profundo de la dogmática jurídico-penal, pero no elude poner de manifiesto que determinados conceptos de la parte general, ciertas clasificaciones y subclasificaciones de delitos, en la medida que han alcanzado un nivel de sutilidad conceptual excesivo, entorpecen propiamente un adecuado empleo preventivo de la pena y de la medida de seguridad.